Hola, buenas tardes. Yo hoy voy a hablar sobre la historia de David y sobre pelear la buena batalla. Pelear la batalla no es pelear contra otra persona, por ejemplo, con un hermano, con un amigo, sino con los pensamientos que están en contra de Dios. En la Biblia dice que nos pongamos la armadura de Dios para poder vencer firmes y resistir los ataques del adversario. Que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y además que la confianza de Dios nos protege como un escudo. En primera de Samuel 17:3 dice, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Casi medía 3 metros de altura. Y aquí nos explica que cuando los israelitas y los filisteos ya estaban en el campo de batalla, un filisteo de Gat llamado Goliat, que medía casi 3 metros de altura, estaba con su armadura. En el 8 pone, Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante, yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita, elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Aquí, después de que Goliat dijo eso, Saúl y todo el ejército de Israel tuvo un gran miedo porque no estaban armados con la armadura de Dios, que es la palabra de Dios. En el 17:20 dice, en cuanto amaneció David, se levantó y dejó sus ovejas al cuidado de uno de los pastores. Luego tomó la comida de su padre, le había indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla, y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. Aquí es cuando David fue al campamento para llevar la comida a sus hermanos, porque su padre se lo había mandado. En la BLS, en 1 Samuel 17:23, dice, mientras hablaban con ellos, se escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Aquí es cuando David llegó al campamento y pudo ver cómo Goliat se burlaba del ejército de Israel y que ellos solo se atemorizaban y huían. Después de que David viera lo ocurrido, empezó a preguntar a los que estaban por allí. En el 25 lo dice, pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí, ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Y le contestaron a David, quien lo mate a ese atrevido se casará con la hija del rey Saúl. También recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. En otra versión también dice David, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? En el 31 pone, algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David y David le dijo, no se preocupe, su majestad, yo mataré a ese filisteo. Pero Saúl le dijo, no vas a poder matarlo, tú eres todavía muy jovencito. Y él ha sido guerrero toda su vida
Y aquí es cuando David le dice que él lo iba a matar, pero Saúl no creía en él. Porque lo que veía era que era muy joven y que no estaba armado como ellos. David le contestó en el 34, yo soy pastor de ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo y los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado al ejército del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, anda pues, y que Dios te acompañe. Aquí David afirma que sí estaba preparado y que tenía la armadura de Dios. Y entonces Saúl pudo confiar en él. En el 38 dice, enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrada a ella, a usar esa armadura, no podía ni caminar. Así que le dijo a Saúl, yo no estoy acostumbrado a usar esto, y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura. Aquí David no estaba acostumbrado a usar esa armadura, ya que esa no era la armadura de Dios, sino que era una armadura normal, o sea, las que siempre han existido, y no era la armadura que Dios quería que usara. Porque la palabra dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, que es la fe, la verdad, el Evangelio y la espada del Espíritu de Dios. En el 40 dice, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose David a su escudero delante de él. Aquí nos explica que David tenía la palabra, tenía a Cristo, y esas 5 piedras representan a los 5 ministerios, que es y después de ahí se fue hacia Goliat confiando y teniendo fe en Dios para vencerlo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y aquí, en este versículo solo, aquí dice que le vio poco, o sea, que era nada ahí, que no creía en él, que lo iba a matar porque era solo un muchacho. Y dijo el filisteo a David en el 43, ¿soy yo pedo para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y luego dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En estos versículos dice que Goliat se burla de él porque además de que solo era muchacho y además no tenía armadura. Pero David le dice que él viene en nombre de Jehová y él sabe que Jehová le protegerá hasta el final. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principios, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha es contra nuestro pensamiento que rechaza a Jehová. Ese es nuestro Goliat que nos impide conocer la palabra y que nos atemoriza. En 1 Samuel el 17:46
nos dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Aquí David le habla a Goliat sobre que Dios está con él, que él le va a proteger y que él le vencería porque él cree en Dios, él tiene fe. Y que le entregaría, y que Jehová le entregaría a Goliat en manos de David. Y todo el mundo sabrá que Dios existe porque en ese momento solo Israel creía en Dios. Los demás creían en otros dioses, tenían otras culturas. Las otras culturas está bien, pero también tienen que saber que Dios existe. Y aquí, como dice que le entregará a manos de David, se refiere, como todo el mundo sabe, y para los que no lo saben, que la mano es la figura de los 5 ministerios que eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y tenemos que ponernos bajo los 5 ministerios para que nos enseñen la palabra y estar bien armados y preparados cuando se levante un Goliat en nosotros y nos impida avanzar, porque nosotros, con la ayuda de Jehová, Él nos ayudará a avanzar y seguir nuestro camino en su palabra. En 1 de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte y cuando fuere el tiempo. Esto nos indica que cuando aceptemos a Dios, a los que no lo aceptan, a los que tienen miedo a eso, cuando lo acepten, en un tiempo Jehová los recompensará y les ayudará en todo y los protegerá. Y ahora seguimos en Samuel 17:49. Dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Aquí es cuando David peleó la buena batalla con la fe en Dios para vencer a Goliat. Podría haber fallado, pero no, él se concentró mucho, además de tener mucha fe en Jehová, confiaba en él, creía en él, y Jehová le ayudó. En 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí tenemos que pelear la buena batalla para vencer a ese Goliat que se levanta en nuestros pensamientos, para vencerlo. Y ahora en el Samuel 17:50, en el primer de Samuel, dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aquí nos explica que David, cuando lo vio que lo había vencido, porque estaba seguro de ello, todo el mundo vio que lo venció con una honda y una piedra. Ninguna armadura, ninguna espada, ningún escudo. O sea, confiando en Dios, lo venció. Y cuando uno está armado con la palabra de Dios, vence al enemigo, y el enemigo huye de nosotros. En 2 de Timoteo 4:7
dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aquí David peleó la buena batalla y tuvo fe en Dios. Y Dios, que es un juez justo, le da la corona. Y no solo a él, sino a todos los que peleamos la buena batalla. A los que vencemos, a los que creemos en Él, Él nos ayuda, nos guarda y gracias a Él todo. Tenemos todo, en plan, estamos salvados, gracias. En ese momento no nos ha ocurrido nada grave por ahora a nosotros y también gracias a Él luchamos porque hay algunos que nos quieren hacer creer que Dios no existe, pero nosotros creemos que sí, además de que Él nos ha estado guardando porque hemos peleado una buena batalla. Amén.